Bien, que Dios nos bendiga en este momento. Hoy vamos a estar estudiando el libro de Segunda de Tesalonicense en el capítulo 2. Y vamos a estar estudiando desde el versículo 1 hasta el verso 9. Al considerar este tema, vamos a identificar 5 palabras que nos ayudarán a entender y establecer un orden cronológico de los últimos tiempos. Así que vamos a leer en este momento. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fueran de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y vosotros sabéis lo que lo detiene, pero ahora para que sea revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará que él mismo sea quitado de en medio, y entonces será revelado ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. En el versículo 1, Pablo comienza diciendo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, refiriéndose al arrebatamiento, Él dice que no nos dejamos sacudir fácilmente en nuestro modo de pensar. ¿Por qué Pablo le dice esto a los tesalonicenses? Porque ellos estaban experimentando una tribulación de tal manera que ellos pensaban que ya estaban pasando por el día del Señor. Pablo le había dicho eso en la primera epístola, pero aún ellos así siguen insistiendo debido a que ellos están pasando un proceso demasiado fuerte. Pablo le había dicho a ellos que el día del Señor era un día donde el cual Dios iba a derramar su juicio sobre este mundo, y que en su venida Cristo iba a venir para llevarse a lo suyo. Sin embargo, ellos le dicen: Pablo, pero ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Fue que el día del Señor ha llegado y nosotros nos hemos quedado. Pablo entonces otra vez comienza a explicarle
el orden de los sucesos que tendrán lugar en los últimos tiempos. Así que Pablo comienza diciendo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, la palabra pero, lo que está diciendo por otro lado, eso lo que quiere decir es que Pablo en el capítulo 1 les está hablando a ellos concerniente al día del Señor. Y vamos a ver si primero podemos analizar el capítulo 1 para así tener una idea de lo que estamos diciendo. Vamos a comenzar desde el verso 6 y dice: porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en su santo en aquel día, para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Aquí Pablo está diciendo que la venida del Señor tiene como fin dos propósitos. El principal propósito de la venida del Señor aquí es darle reposo al creyente cuando Él venga. Y el segundo propósito es castigar a aquellos que no han creído el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 6. Dice: porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos. Y la palabra afligido lo que significa tribulación. Daros alivio a vosotros que sois atribulados, y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo. Y esta palabra revelado significa, es la palabra apocalipsis, que significa cuando Él se manifieste. Esa misma palabra la podemos encontrar en Lucas 17, cuando dice que ese es el día donde Él se va a revelar. En otras palabras, se va a manifestar, va a venir. Y cuando Él venga en ese día, todos los cristianos, todos los creyentes van a recibir, aquellos cristianos que están siendo afligidos, que están siendo atribulados, van a entrar en un alivio, en un reposo cuando el Señor venga. Pero ese día, entonces, aquellos que nos están atribulando, dice que van a recibir el doble, van a recibir una retribución. Y la palabra retribución lo que significa es que van a recibir el doble o el triple de lo que ellos nos han dado a nosotros. Y sigue diciendo, dice: cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con su poderoso ángel en llama de fuego. El 8 dice: dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Esto, ¿cuál es? Lo del mundo. Los que no conocen a Dios, los que no aceptaron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
estos sufrirán el castigo de eterna retribución. Y esto es lo que Pablo está diciendo en cuanto al día del Señor. El día del Señor será un día donde Dios va a derramar su juicio. Y el día del Señor tiene que ver con dos cosas. Uno con un periodo de tiempo y otro con un día específico. Este periodo de tiempo va a comenzar cuando la iglesia sea arrebatada. Pero también el día del Señor tiene que ver cuando Él venga por el pueblo de Israel, lo que conocemos como el Armagedón, que nos habla Apocalipsis 19. Y también nos hablan en el Antiguo Testamento el día del Señor para referirse a aquel día que Él va a venir con mano poderosa y va a librar a Israel y va a reunir a todas las naciones para combatir en aquel día. Así que dice, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día. En otra palabra, en aquel día Él va a ser glorificado en su santo. En aquel día, para ser admirado entre todos los que han creído, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. En aquel día, cuando Él venga, el cristiano va a entrar, va a recibir un alivio, un reposo. Pero ese mismo día que Él venga, desde ahí en adelante, va a comenzar el día del Señor, que tiene que ver con un día de juicio, un día de castigo, un día de condenación, un periodo de tiempo como nunca en la historia o el mundo ha vivido. Por lo tanto, por eso Pablo, en el versículo 1, él comienza diciendo, pero con respeto, la palabra pero, como hemos dicho anteriormente, tiene que ver que Pablo está tomando otro tema. En otra palabra, Pablo está diciendo aquí, por otro lado, con respecto a la venida de Cristo, le ha hablado del día del Señor, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es la venida que tiene que ver con la iglesia, con el creyente, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, con relación al creyente y nuestra reunión con Él, nuestra reunión significa el arrebatamiento, el recogimiento. Y Él dice, os rogamos, hermano, que no sean sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni alarmer, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. El punto clave que Pablo aquí quiere demostrar es que el día del Señor todavía no había llegado, porque él le había hablado del día del Señor en un sentido escatológico, y Pablo le dice, no, espérense, el día del Señor no puede llegar, porque el cristiano no va a experimentar el día del Señor, y por eso él le dice, no sean sacudidos fácilmente de vuestro modo de pensar, es decir, un pensamiento que llegue a nuestra mente. Sigue diciendo también, no se alarmen ni por espíritu, ni por palabra, ni por espíritu quiere decir por una revelación que el creyente o el cristiano haya tenido, ni por palabra, ni siquiera, dice Pablo, ni siquiera por una carta diciendo que es de nosotros.
en el sentido de que el día del Señor ha llegado, diciendo que el día del Señor está próximo o que ya ha llegado. Pablo dice en el 3 que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Porque no vendrá. ¿Qué es lo que no va a venir? Porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Pablo dice aquí que no vendrá, pero ¿qué es lo que no va a venir? El día del Señor. Entonces Pablo dice que el día del Señor no va a suceder sin que primero se den algunos cuantos factores, algunas cuantas actividades, algunas cuantas sucesos que tienen que pasar. Y él dice, el día del Señor no va a venir sin que primero venga la apostasía. Primero tiene que venir la apostasía. Y esta es una de las 5 palabras que vamos a poner en orden cronológico para que usted tenga una idea de todas las cosas que van a suceder. Si logramos entender estas 5 palabras y las podemos poner en orden cronológico, vamos a tener una idea de los sucesos que marcarán los últimos días. Entonces aquí dice, porque no vendrá, es decir, el día del Señor no va a venir sin que primero venga la apostasía y sea revelado. Aquí encontramos entonces, no vendrá, refiriéndose al día del Señor, sin que primero venga la apostasía. Otra palabra aquí que dice, y sea revelado el hombre de pecado. Aquí encontramos 3 palabras que tiene que ser revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice aquí, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se siente en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. No os acordar de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y vosotros saber lo que lo detiene. Ahora aquí dice la palabra que algo está deteniendo que Él sea revelado. Note bien, ya van aquí como 4 palabras. Dice aquí, y vosotros saber lo que lo detiene. Por ahora, para que sea revelado a su debido tiempo. Es decir, para que el hombre de inicuo, el hombre sea revelado a su debido tiempo. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, es decir, algo está deteniendo que Él sea revelado. Que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que Él mismo sea quitado de en medio. Es decir, aquello que está deteniendo que Él sea revelado, por sí mismo va a ser quitado de en medio. Y entonces será revelado el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahí están las 5 palabras, destruirá con el resplandor de su venida. Vamos a ver entonces, de una manera más categórica, estos sucesos. Aquí dice, y vosotros saber lo que lo detiene. ¿Cómo podemos poner en orden estas 5 palabras? Lo primero que tiene que ocurrir aquí es la apostasía. La apostasía. Lo segundo que tiene que ocurrir después que venga la apostasía, lo que lo detiene.
Eso está en el verso número 6. Y vosotros sabéis lo que lo detiene. Entonces, cuando venga la apostasía, aquello que está deteniendo que Él se revele, tiene que recogerse por sí mismo. En otra palabra, lo que está impidiendo que el anticristo venga, que se revele, es la iglesia. Entonces la iglesia tiene que recogerse, tiene que salir de este mundo, porque si no el anticristo no va a ser revelado. Cristo dijo algo muy importante. En Juan 14, Él dijo, y si yo me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Me tomaré a mí mismo. ¿Qué quiere decir esto? La iglesia es el cuerpo del Señor. El Señor es la cabeza. Pero mientras su cuerpo esté aquí, el anticristo, el hombre malvado, el hombre inicuo, que significa que es un transgresor de la ley, un violador de la ley, mientras la iglesia esté aquí, él no podrá rebelarse. Entonces, también dice que el día del Señor no podrá venir sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Es decir, que después que el hombre de pecado, el hombre inicuo, se manifieste, se revele, es que el día del Señor va a comenzar. Pero antes de que el hombre inicuo se revele, algo está deteniendo que se revele, y esto que está deteniendo que se revele en la iglesia. Mire cómo Pablo aquí habla en misterio. Así que Pablo, al mismo apóstol Pablo, le fue revelado en misterio. Y Pablo podría decir aquí lo que está deteniendo en la iglesia, pero él lo habla en misterio porque tiene que omitir estas cosas. Por eso que él dice al principio, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, refiriéndose al arrebatamiento. Aquí la palabra venida, esta palabra es la palabra parusía, y siempre está relacionada con el creyente, está relacionado con la iglesia. Muchas personas dicen, bueno, yo no estoy esperando la venida de Cristo, yo estoy esperando el arrebatamiento. Sin embargo, no puede haber arrebatamiento si el Señor no viene, porque el arrebatamiento es una serie de actividades, podemos decir, que ocurrirán en su venida. Si podemos leer y analizar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, usted se va a dar cuenta que lo que va a provocar o a desatar el arrebatamiento es su venida. Entonces, en su venida hay una serie de eventos que tienen que acontecer, porque si no, no va a haber arrebatamiento. Miren lo que dice aquí. Vamos a leer el verso 13, dice, pero no queremos, hermano, que ignore acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros los que vivimos y que permanezcamos hasta la venida
Note bien aquí. Nosotros que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida, y la palabra venida aquí, la palabra parusía, hasta la parusía del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de manto y con voz de arcángel. En otras palabras, Cristo va a venir en su venida, y en su venida van a haber una serie de acontecimientos que van a pasar. Lo primero que Él va a venir, si usted lee el contexto aquí, lo primero que Él va a venir en su venida, cuando Él venga en su venida, Él va a descender. Y cuando descienda, el primer evento que va a ocurrir es la resurrección del creyente. Todos aquellos que murieron en el pasado, lo primero que va a acontecer es la resurrección. Note bien lo que dice aquí. Lo primero, la resurrección. Segundo, instantáneamente, es la transformación del creyente. No puede haber arrebatamiento si no hay una transformación. Y esta transformación que habla Pablo tiene que ver con que nuestro cuerpo corruptible va a ser un cuerpo incorruptible. Así que, como la Biblia dice, la carne no puede heredar el reino de Dios. Y cuando esto mortal se evita de incorrupción, entonces va a haber una transformación. Nuestros cuerpos mortales van a tener cuerpo glorificado. Lo primero, los muertos van a resucitar. Segundo, el creyente que esté vivo hasta su venida, hasta su parusía. Note bien, el punto principal aquí no es el arrebatamiento, sino su venida. Y como resultado de su venida, va a haber una resurrección, luego una transformación, y luego es que va a ocurrir el arrebatamiento. Vamos a leer de nuevo para que vean. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. El Señor mismo, en su venida, lo primero que Él va a hacer es descender con voz de mando, con trompeta de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros, note bien, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos, los que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos. Con ellos, en la nube, al encuentro del Señor. Y así estaremos con el Señor para siempre. Dice que va a haber un encuentro con el Señor en la nube. Es decir, nos vamos a encontrar aquellos que han sido resucitados, aquellos que han sido transformados. El Señor entonces nos va a arrebatar al cielo. Pero lo primero que va a suceder es que los muertos en Cristo van a resucitar. Nosotros entonces vamos a ser transformados instantáneamente. Vamos a ser arrebatados, dice, al encuentro. Va a haber un encuentro en las nubes, en los aires, con los que han sido resucitados, con los que han sido transformados, que van a ser arrebatados. Y entonces arrebatado significa que van a ser tomados. Pero no pueden ser tomados si primero no son transformados. Entonces, por eso es que Pablo aquí dice, pero con respecto
a la venida, la parucía de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento, nuestra reunión, el arrebatamiento. Os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Cristo mismo lo dijo en Mateo 24 y le dijo: si alguien dice que Cristo llegó, que está en los aposentos, que está en el desierto, no le crean, porque mi venida no va a ser algo secreto. Mi venida va a ser como el relámpago. Y Pablo lo explica en Corintios, donde él dice que será en un abrir y cerrar de ojo, en un instante. Y la palabra instante en el griego significa átomo, y átomo es que será algo tan rápido, será en fracciones de segundo. Y la palabra que se puede traducir más rápido que en un parpadeo de ojo, a lo que yo pestañe, inmediatamente yo cierro mis ojos y lo abro, ya Cristo va a venir en fracciones de segundo y será tan rápido que va a suceder esto, que uno podremos decir que ni cuenta nos vamos a dar de algo tan rápido, ¡pum!, que sucederá. Entonces, por eso es que Pablo está diciendo aquí. Y entonces por eso él dice que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, el día del Señor no va a venir. Y esto es muy importante si entendemos estas 5 palabras y las ponemos en orden cronológico. En los últimos días lo que va a acontecer, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. El día del Señor no va a venir sin primero no viene la apostasía, y la apostasía significa que es un abandono de la fe. Podemos estar dentro de la iglesia con creencias que puedan contradecir lo que dice la Biblia y negar la doctrina de la salvación de Cristo y buscar algunos recursos y decir ya no, somos salvos por esta cosa, y todo esto es apostasía. Es decir, podemos ser apóstatas aún dentro de las mismas iglesias. Entonces, Pablo dice aquí que el día del Señor no va a venir sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado. Aquí dice, ha sido traducido el hombre de pecado. Otros lo traducen el hombre inicuo, que es el hombre transgresor, el hombre un violador de la ley. Él mismo va a establecer leyes, pero él va a violar esa ley. Y aquí dice que tiene que ser revelado. Esta palabra revelado es muy importante que la podamos entender. Esta palabra es la palabra apocalipsis. Y en algunas versiones la traducen como manifestado. Es decir, él no se puede manifestar, no se puede revelar. Pero esta palabra lo que significa es recorrer el velo. Cuando Cristo estaba aquí en la tierra, Él nació, pero Él comenzó su ministerio después que tenía 30 años. Durante esos 30 años, Cristo no había sido revelado. Nadie sabía que Él era el Mesías. Después de los 30 años, Él se dio a conocer, Él se reveló, el velo fue quitado. Entonces comenzaron alguna gente, y no todos, recuerda los apóstoles, el mismo Juan el Bautista, que era primo de Cristo, pero ni siquiera Juan sabía que Él era el Mesías. Entonces Él tenía que ser revelado. Y aquí encontramos esta palabra, y esta palabra es muy importante para que nosotros lo podamos entender. Esta palabra revelado o apocalipsis significa que Él se va a quitar el velo. Y entonces cuando Él se quita el velo, entonces es que Él se va a manifestar. Él se va a revelar.
Y dice que Él no se podrá revelar, no se podrá manifestar, note bien, no se podrá darse a conocer como tal hasta que la iglesia esté aquí en la tierra. De la única manera que Él va a ser revelado, que el velo le va a ser recurrido, le va a ser quitado, es cuando la iglesia, lo que está deteniendo, se ha quitado de en medio. Se ha quitado de en medio. Se quite por sí mismo. Es decir, el Señor se va a tomar a sí mismo. Y entonces cuando el Señor se tome a sí mismo, tome su cuerpo, entonces este hombre se va a revelar. Si nosotros comenzamos a analizar cuántos años va a gobernar, o más bien por cuántos años se le dio autoridad a este individuo, la Biblia dice que son por 3 años y medio. Y eso merece una explicación, una consideración que podemos hacer. Así que estaremos tratando de esto más adelante. Pero es muy importante que entendamos estas 5 palabras en orden categórico. El día del Señor nos va a venir, que tiene que ver con el juicio, con la gran tribulación, con que el mundo va a experimentar. El creyente no va a experimentar el día del Señor. Si podemos leer en Primera de Tesalonicenses 5, ahí podemos ver que cuando la gente diga paz y seguridad, entonces va a venir sobre ellos destrucción repentina, refiriéndose que ahí va a comenzar entonces el día del Señor, el día donde Dios va a condenar, a juzgar a este mundo. Pero Pablo dice más adelante que Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Para ira quiere decir ese periodo de tiempo que el mundo va a vivir, va a experimentar de juicio, de condenación, pero el creyente ha sido puesto para salvación. Así que esto es lo que nos da a nosotros la seguridad de que el creyente, la iglesia, no va a pasar por el día del Señor. Ahora, esto no significa que no tengamos, que no vayamos a experimentar tribulación, persecución y cuánta cosa. Porque la palabra arrebatamiento también significa que el Señor tomar por la fuerza, y quiere decir que Dios va a sacar a su iglesia con mano fuerte, con mano poderosa, antes que el hombre inicuo sea revelado. Así que Dios nos siga bendiciendo y estaremos hablando próximamente de estos temas que nos faltan en la próxima